Bien, para pasar en limpio entonces, el primer parcial queda para el lunes 26 de abril, próximo lunes, de 18 a 20 horas. Se va a evaluar por esta plataforma, por Microsoft Teams, y las condiciones o requisitos se las voy a estar comentando seguramente el día jueves, o también se los voy a dejar escrito en el muro de publicación. Por lo general, las condiciones que establecemos son las mismas que hemos establecido para evaluar los finales, por ejemplo, en donde ustedes rinden con una doble herramienta que sería, por un lado, el celular y por otro lado, la computadora. Ustedes van a transmitir imagen y sonido desde el celular, y van a trabajar con la computadora, porque el examen lo van a hacer en la computadora. O sea que ustedes van a tener abierto el Teams en dos lados, se puede hacer, no hay inconvenientes. Van a tener abierto el Teams en el celular, porque desde ahí ustedes van a estar transmitiendo la imagen y el sonido. El celular lo tienen que ubicar de una forma, medio de un costado, de tal manera que se vea su cuerpo de la cintura hacia abajo, obviamente, o sea, ustedes en definitiva, que se vea el escritorio o la mesa de trabajo y que se vea la pantalla de la computadora. ¿Mm? Eso por lo general tienen que ir viendo cómo se van a ubicar, dónde van a rendir. Obviamente tienen que rendir en un lugar que sea tranquilo, que estén en lo posible solos y que no haya sonidos, porque si no, al tener el micrófono abierto y si están con una fiesta ahí al lado, se escucha para todos los que están rindiendo. Entonces tratemos de buscar un lugar de calma para hacer, primero que los necesitan a ustedes esa calma para rendir, y segundo para el resto de todos los compañeros, que si no vamos a estar todos escuchando el sonido. Esto ya como para que vayan teniendo una idea de cómo tienen que presentarse, ¿sí? Eh, la posición que tomen del celular, eso es casero, lo ubican donde puedan. Por ejemplo, hay alumnos que nos han contado, por ahí lo atan, no sé, a un palo de una escoba, lo acomodan, cosa que siempre lo importante es que quede la imagen fija y se vea su cuerpo, ustedes obviamente, la mesa de trabajo y la pantalla. El horario van a tener disponible 2 horas. No es un examen para 2 horas, pero se les da 2 horas para que tengan la tranquilidad de que lo puedan hacer. Y es un sistema que se habilita a las 18 y corta a las 20, con lo cual siempre requerimos o recomendamos que cuando vayan a entregar lo hagan siempre con un tiempo de al menos 5, lo mejor 10 minutos antes del cierre, para evitar imprevistos, porque generalmente puede pasar que justo se les corte internet, que bueno, pasan todos los justos ahí, llegó a las 20, no pudieron subir el archivo, eso no se puede subir más. O sea, no lo vamos a recibir por otro medio que no sea la carga a través de el formulario Forms, que se llama, que viene por esta aplicación. Eh, Así que bueno, para que ustedes ya se vayan organizando de esa manera, tienen que tener obviamente descargado la aplicación de Teams en el celular, que la gran mayoría ya lo tienen, hacen un uso continuo del Teams, y la aplicación descargada obviamente en la computadora. En la computadora no tienen que transmitir ni imagen ni audio, porque si pasa muchas veces que dejan el audio activado de los dos lados, hace un acople increíble. Entonces, solamente el audio y el video desde el celular. De la compu no tienen que tener habilitado ni audio ni imagen. Es solamente para que ustedes desde la computadora puedan acceder al form, ir haciéndolo en un Excel, en un Word, o incluso a mano. Recuerden que lo pueden hacer a mano, saco foto, escaneo y se sube en el link que se indique. Lo que tengan que resolver a mano, porque por ahí puede haber cuestiones que tengan que ir tildando. Bueno, eso depende ya
de la modalidad del examen. Me siguieron con la idea, entonces tengan presente eso, de ir ya de alguna forma viendo o visualizando dónde van a rendir e ir practicando el tema de la ubicación del celular y demás. ¿Por qué? Porque el día del examen nosotros vamos a armar comisiones. En cada comisión va a haber un docente, más allá de que los docentes después podemos ir cambiando de comisión, eso no importa porque queda grabado, o sea que tampoco si yo saliera un ratito, eso está grabado, no podrían tampoco estar haciendo nada extraño, no deben hacer nada extraño, ¿sí? Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, se arman comisiones, ¿m? Con cierta cantidad de alumnos, que las comisiones son reuniones, o sea, así como ahora están ustedes en esta reunión, va a decir reunión o primer parcial Bonancea, primer parcial Meroni, primer parcial Serioni, etcétera, y ustedes ingresan a la que les corresponde de acuerdo a la división que hagamos. Y antes de, para poder empezar el examen, obviamente que todos los que estén en esa comisión vamos a ir revisando uno por uno que cumplen estos requisitos, es decir, que se vean ustedes, que se vea la mesa de trabajo y que se vea la pantalla de la computadora. Hasta que no todos estén en esas condiciones, el examen no arranca. Entonces, ese es tiempo que pierden ustedes, porque vuelvo a repetir, se habilita a las 18 y cierra a las 20. Entonces, sugiero que vayan ya practicando esto para el día del examen, nos conectamos a las 18, habilitamos todas las cámaras, todos los audios y está todo bien y ya empezamos a rendir. Si no, estamos, a ver, Juancito, no, más lejos, subí, baja, y bueno, lamentablemente esto es así, son las condiciones que tenemos para, para, para subsanar la no presencialidad. ¿Eh? Entonces, vamos a ir con esa metodología. Sí, claramente, si el que no se presenta puede rendir el recuperatorio, eso no hay ningún problema. ¿Eh? Recuerden incluso que está la posibilidad de recuperar para promoción. Para una promoción, esa promoción especial que hablamos al principio del año, ¿no? Bueno. ¿Alguna duda de esto que quieran preguntar? Otra cosa que me voy acordando. Si ustedes comienzan a rendir y se quedan desconectados más de 5 minutos, ya está, quedan inhabilitados en el examen. Entonces, otra consideración, cuidado con el tema conexiones, tratemos de que ese día en casa no esté el hermano jugando el Call of Duty y que me ocupe todo el ancho de banda, es decir, busquen las formas de tomar todos los recaudos necesarios porque ustedes tienen que entender nuestra posición, es decir, un alumno que se desconecta y está media hora desconectado y no sabemos qué está haciendo, por más que se le pueda haber cortado internet y que es totalmente válido que suceda, pero a nosotros tenemos que ser justos con nosotros mismos y con sus compañeros. Entonces, todos están en igualdad de condiciones y por lo tanto se tienen que respetar a rajatabla esas cuestiones. No inhabilitar el audio, no hacer movimientos raros, no estar, no sé, medio... O sea, no, ustedes piensen que nosotros no estamos ahí donde están ustedes, los vemos a través de una cámara. Y cualquier situación sospechosa los puede complicar en cuanto a decir, bueno, no, listo, se da por terminado, no puedo rendir más. Entonces, tienen que estar concentrados en su examen. Los exámenes son distintos, es decir, hemos tomado un montón de medidas que hemos aprendido ya con un año de virtualidad, que hay que ser reales, todo esto lo hemos ido aprendiendo y tomando conocimiento sobre la marcha. Entonces, concéntrense en su examen. No estén pensando, a ver, tengo que ayudar a mi amigo, lo vamos a hacer juntos. No van a poder. No van a poder porque ya hemos tomado las medidas para evitar. Entonces sean conscientes
tienen que rendir y están rindiendo una materia como si estuvieran en la presencialidad, pero lo están haciendo de manera virtual. Entonces, tómense ese compromiso y no piensen que porque es virtual ya está. Bueno, sí, eso lo hablamos en la primera clase. Es decir, la promoción, no existe la promoción tal como si fuera presencial. O sea, lo que se hace es se da como una regularidad especial, más allá de que va a figurar como regular, y en el examen final se tiene una consideración distinta a esa modalidad o a esa condición respecto del alumno regular y respecto, obviamente, más allá, lejos aún del alumno libre. ¿eh? Eh, no hace falta que estés en las clases. Recordemos que todas las clases quedan grabadas, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarlas. Pero no importa, más allá de eso yo hago las explicaciones que me planteen. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, cerrando el tema, creo que ya dejamos claro el procedimiento del examen parcial. De ahora en más están ustedes a organizarse para esa modalidad, ¿sí? Tratemos de ser, como les decía, lo más eh, organizados posibles para que el día del parcial no estemos con las demoras de que no hay el cumplimiento de las condiciones. ¿eh? Eh, entonces, seamos solidarios con los demás compañeros porque esas demoras los atrasa a todos. Bueno, aclarado esto entonces, Profe, ¿cómo sabemos en qué comisión vamos a estar? la vamos a publicar ahí en el muro. Vamos a poner comisión 1 y todos los alumnos, comisión 2 y así, en el muro de publicaciones. Gracias, profe. De nada. Entonces, aclarado el tema del parcial, día, hora, modalidad, vamos a el desarrollo de las clases. El día miércoles entonces no hay clases para que ustedes puedan avanzar en el estudio. Espero que vengan avanzando bien, ¿sí? Y el día jueves haríamos una clase de revisión de alguna ejercitación práctica que yo les subiría entre hoy y mañana. ¿eh? Hoy a última hora o mañana en el transcurso de la mañana les subo esa actividad para que ustedes la realicen y la controlaríamos el jueves. Y además de eso, lo usamos también para sacar todas las dudas que haya. ¿Bien? Bueno, listo. Vamos al tema del día de hoy, que es un tema complicado. Vamos a tratar de, entre todos, sacar adelante este tema. Bueno, hoy nos corresponde ver un tema que queda vinculado a un rubro específico, que es el de efectivo, de disponibilidad de efectivo cajibancos, en donde, como es un tema en cuanto a medición muy simple, porque ya a esta altura incluso lo hemos hablado en más de una oportunidad, que cuando tenemos efectivo, su medición es a su valor nominal, y si yo tengo un billete de 100 pesos, son 100 pesos, no le puedo asignar ningún otro valor. Y la propia normativa, la resolución técnica 17 así lo indica, es decir, si tenemos disponibilidades o moneda de curso legal, tanto en medición inicial como en medición posterior, su medición es a valor nominal. La única variante que podemos llegar a encontrar es si tuviésemos caja moneda extranjera, es decir, una empresa que habitualmente trabaja en el extranjero y por lo tanto requiere de una caja de moneda en moneda extranjera, que aclara que en cuanto a medición inicial se tiene que medir el tipo de cambio de la fecha de la incorporación de esa moneda extranjera
y llegado al cierre se tiene que convertir al tipo de cambio del momento de la medición, o sea, de fecha de cierre, ¿sí? O sea que plantea una valoración corriente para la moneda extranjera. Ahora la pregunta es, nosotros cuando hablamos de tipo de cambio sabemos que hay dos tipos de cambio, tipo de cambio comprador, tipo de cambio vendedor. Y por lo tanto, cuando yo hago la conversión de esa moneda extranjera, tenemos que saber a qué tipo de cambio se hace. Cuando nosotros estamos en la medición inicial, que incorporamos la moneda extranjera, ¿a qué tipo de cambio creen que tenemos que valorizar esa moneda extranjera? ¿El tipo de cambio comprador o tipo de cambio vendedor? ¿Era el tipo de cambio vendedor, profesor? Es el tipo de cambio vendedor. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la perspectiva de la compra o la venta siempre se analizaba desde la perspectiva de lo que hacía la entidad financiera o el banco, ¿sí? Entonces, si yo estoy comprando moneda extranjera, por ejemplo dólares, el banco lo que está haciendo es está vendiendo esos dólares. Por eso es que esa compra se toma a la cotización vendedora, ¿sí? Ahora, cuando nosotros llegamos al cierre, quiere decir que el cierre, si yo tengo que medir moneda extranjera, es porque ya la tengo incorporada, viene desde el momento en que se adquirió, que allí en ese momento apliqué la medición inicial. Si yo ahora llevo el cierre con esa divisa y la normativa me dice, bueno, conviértala al tipo de cambio de ese momento, nuevamente se me hace la misma pregunta. ¿Qué tipo de cambio tomo? ¿Comprador o vendedor? Cuando yo hice allá la medición inicial, por lo que veíamos recién, tomé tipo de cambio vendedor. Llega ahora el cierre, ¿sigo tomando tipo de cambio vendedor o cambia el eje? ¿Qué les parece? ¿Cambiaría o no? Cambiaría la situación. ¿Por qué? Porque ahora yo la moneda extranjera ya la tengo. Y la idea cuál sería realizar ese activo. Así, si yo lo realizo, se convierte en efectivo en cuánto se convierte. Entonces, si yo lo realizo, ¿cómo realizo ese efectivo? Vendiendo esa moneda extranjera. Si yo la vendo, el banco la estaría comprando, por eso es que se traduce a tipo de cambio comprado. Entonces, cuidado con eso porque es el error común, es a ir midiendo todo a tipo vendedor. No, en la medición inicial, cuando vos compras la moneda extranjera, sí va a ir a tipo vendedor, pero llegado a la fecha de cierre, medición posterior, o si hiciera una medición primaria, ya tengo esa moneda extranjera, entonces la idea es la vendo, cuánto obtengo. Si la vendo es porque el banco o la entidad financiera la compra, por eso que se traduce a cotización compradora. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Entonces, a nivel normativo, con moneda, con disponibilidades, caja y banco, es muy simple y no es más que eso. Entonces, nosotros, por una cuestión de, a su vez, facilitarles a aquellos alumnos que pasan luego a SIC 3, en donde ven en profundidad el estado de flujo de efectivo, y sobre todo también para que aquellos alumnos que no están estudiando contador, sino que están haciendo administración, y solo su última contabilidad es esta, se quedan con ese estado dentro de los estados básicos. Se acuerdan que toda empresa tiene 4 estados básicos: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Como los otros 3 estados sí son desarrollados, tanto en SIC 1 como en SIC 2, quedaba ese estado fuera, el de flujo de efectivo, y hacía que muchos de ustedes, específicamente quienes no se hallan luego a SIC 3, les quedaba un estado básico sin analizar y que es un estado muy importante dentro de toda empresa porque se analiza justamente el aspecto financiero. ¿Se acuerdan cuando vimos modelos contables que la realidad del ente se conformaba por su realidad patrimonial, económica y financiera? O sea que es una de las patas o ramas de lo que hace la realidad del patrimonio de una empresa, lo que hace la realidad de una empresa, la parte financiera también. Entonces,
Si dejamos fuera este estado, limitamos a todos ustedes el conocimiento básico de este estado, porque vuelvo a repetir, acá vamos a hacer un conocimiento muy básico, y después van a ver mucho más en profundidad en SIG 3. Pero bueno, hemos tenido buenas referencias a aquellos alumnos que después han ido a SIG 3 y han visto lo básico de flujo efectivo acá, les sirve y les facilita luego el cursado de SIG 3, y a aquellos alumnos que no saben nada del estado de flujo efectivo ya tienen un conocimiento mínimo incorporado. ¿Por qué digo que este tema es difícil? Porque es un tema que rompe el esquema, me lleva a cambiar el eje central de la contabilidad. Nosotros sabemos que la contabilidad se rige por el principio de lo devengado. Es decir, que se analizan ingresos y egresos por el perfeccionamiento del hecho económico sin entrar a contemplar si hubo entradas o salidas de fondos. En el estado de flujo efectivo, como me interesa lo financiero, lo líquido, sí implica ya entrar a analizar eso, es decir, si hubo entradas de fondos o si hubo salidas de fondos. Por eso es que por ahí nos puede costar al principio entender un poquito el estado de flujo efectivo, porque uno viene siempre con el esquema o la idea contable de que la contabilidad va a ir por lo devengado, y es así, es correcto, pero para este estado en particular necesitamos entrar con ese otro enfoque, con el enfoque de lo percibido y no de lo devengado. Entonces, es un modelo que para su construcción, para construir el estado de flujo efectivo, que es lo que vamos a hacer hoy, requiere recurrir a eliminaciones, es decir, ir quitando de la contabilidad todos aquellos movimientos que en definitiva no representan ni entradas ni salidas de fondo, para quedarme justamente con las entradas y salidas de fondo. Esa es un poco la idea general que vamos a abordar con el estado de flujo efectivo. Bien, bueno, vamos a analizar algunas diapositivas para ver algunas cuestiones teóricas. Ya les dejé cargado la nota de cátedra, las diapositivas y el material práctico del estado de flujo efectivo, que consiste en un enunciado, en unas hojas de trabajo, que es donde se construye el estado de flujo efectivo, y las resoluciones. Recién antes de comenzar las clases les dejé cargado todo eso. Bueno, vamos entonces a ver un poquito qué se trata esto del estado de flujo de efectivo. ¿Qué vamos a abordar en el estudio del flujo de efectivo? ¿Cuál es el fundamento que tiene este estado en particular? ¿Qué antecedentes normativos, es decir, cómo llegó a convertirse, ¿no es cierto?, en un estado básico, obligatorio para todo tipo de empresas? ¿Qué objetivos y qué modalidad de exposición tienen estos estados en general de recursos financieros que se conocen? ¿Cómo se preparan estos estados y cuál es la estructura básica, ahí sí ya puntualmente, del estado de flujo de efectivo? Bien, bueno, el fundamento de estos estados, que digamos el estado de flujo de efectivo entra dentro de una órbita de estados que se llaman estados de variación de recursos financieros, ¿sí? Lo que pasa es que de acuerdo a lo que nosotros definamos como recurso financiero, es el estado que va a ir surgiendo, ¿sí? Si nosotros, como vamos a ver, llamamos a esos recursos financieros al efectivo y su equivalente, es que surge el estado de flujo de efectivo, pero puede haber otros parámetros para definir lo que es un recurso financiero y podría construir otro estado de variación, ¿sí? Entonces, en su generalidad, los estados de variación de recursos financieros es la principal herramienta para analizar diagnósticos de la situación financiera de la empresa. Esto que decíamos, porque los otros estados están abocados para otros lados. Es decir, ustedes saben que el estado de situación patrimonial, conjuntamente con el de evolución de patrimonio neto, que analizan? Y analizan el patrimonio. Es una foto de lo que tiene la empresa a una fecha, ¿sí? Y por el lado del patrimonio, del estado de evolución del patrimonio neto, cómo ha evolucionado ese patrimonio neto. Si yo quiero analizar la parte económica, es decir, la capacidad de generación de resultados de esa empresa, lo veo en el estado de resultados. Y si quiero ir a lo financiero, es decir, al manejo netamente de fondos, recurro a este estado, a los estados de variación
de los recursos financieros. Y como les decía yo recién, de acuerdo a lo que nosotros definamos como recursos financieros, da lugar a un estado en particular de variación de recursos financieros. ¿Qué es lo que nosotros podemos plantear como recursos financieros? Podemos tomar el efectivo y sus equivalentes, que es lo que toma el flujo de efectivo. Podemos tomar el efectivo más colocaciones temporales de fondo. Puedo tomar el capital corriente. El capital corriente, ¿qué sería? El capital corriente sería la conjugación de los activos corrientes versus los pasivos corrientes. O sea, activo corriente menos pasivo corriente es lo que conforma el capital corriente. Podría solo tomar el activo corriente o podría tomar un activo monetario neto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son distintos tipos de definir al recurso financiero. Y de acuerdo a cómo lo defina, es que surge un modelo en particular. ¿Qué antecedentes normativos tiene nuestro estado de flujo de efectivo? Actualmente ha sido modificado por la RT19, ¿sí? Que modificó a la RT8, en donde le da el carácter de obligatoriedad. Como decíamos, pasa a ser un estado básico, el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y toma como recurso financiero para poder elaborar ese estado al concepto de efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, no solamente es el efectivo, sino también que incluye a los equivalentes de efectivo, que ya veremos qué son. ¿Estamos? Pero entonces su antecedente está en la resolución 19, que modifica la 8 y le da el carácter de obligatoriedad. Para todo tipo de ente tiene que presentar un estado de flujo de efectivo. ¿Qué objetivos y qué modalidad tienen estos estados de recursos financieros? En cuanto al objetivo que persiguen los estados de recursos o de los estados de variación de los recursos financieros, es explicar las causas por las cuales el nivel de ese recurso aumenta o disminuye en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Es por eso que unifica información en cuanto a resultados y a las políticas de inversión y de financiación de una empresa, ¿sí? Pero entonces, el objetivo central que buscan los estados de variación de recursos financieros es explicar las causas por las que varió ese recurso financiero en un periodo de tiempo que obviamente para nosotros va a ser el ejercicio económico, es decir, los 12 meses de actividad. Es decir, qué efectivo equivalente tenía al cierre del ejercicio anterior, qué efectivo equivalente llegó a tener al cierre de este ejercicio. ¿Aumentó o disminuyó y por qué? Es decir, cuáles fueron las causas que motivaron esos aumentos o disminución del recurso financiero que estamos contemplando. Que en nuestro caso será por qué aumentó, por qué disminuyó el efectivo y sus equivalentes. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo que tienen los estados de variación de recursos financieros. Respecto a la elaboración del estado de flujo efectivo puntualmente y en general de estos estados de recursos financieros, llevan a lo que decía yo a la introducción del tema, de llevar de un criterio de lo devengado, que es lo que normalmente trabaja la contabilidad, a un principio que sería lo opuesto al del devengado, ¿no es cierto?, que es el de lo percibido, ¿sí? ¿Por qué yo tengo que ir de lo devengado a lo percibido? Porque hay ganancias que generan fondos, pero hay otras que no, ¿sí? Si yo puedo tomar tomemos la ganancia habitual, que son ventas. Ventas yo puedo tener, me puede figurar en el estado de resultado de ventas, pero no necesariamente todas esas ventas se cobraron, ¿eh? O puedo tener el costo en donde tengo involucradas las compras, ¿no? No todas esas compras se han pagado, entonces por eso es que me lleva a través de esas eliminaciones que vamos a ir analizando, llevar de lo devengado a lo estrictamente percibido. Es decir, en el ejemplo que decíamos, las ventas devengadas las tengo que convertir en las ventas efectivamente cobradas. El costo, en donde yo ahí tengo las compras devengadas, tengo que llevarla a las compras efectivamente cobradas. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esa circunstancia nos puede resultar un poquito difícil al principio, hasta que le entendemos o hacemos el clic de la cuestión. Bueno, ¿qué modalidades puede asumir un estado de variación de recursos financieros?
Podemos hablar de variación de fondos, podemos hablar de variación de capital corriente y podemos hablar de variación en el efectivo equivalente. Básicamente la modalidad está ligado a lo que nosotros tomemos como recurso financiero, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una modalidad que se centra en variación de fondos, es porque lo que tomamos como recursos financieros son las disponibilidades y las inversiones transitorias. Si nosotros vamos a hablar de que de la modalidad adoptada es una variación de capital corriente, es porque lo que nosotros vamos a considerar es la diferencia entre ¿qué? Entre activos corrientes y pasivos corrientes, ¿m? O sea, capital corriente. Y si vamos a hablar de la variación del efectivo y su equivalente, es porque efectivamente lo que definimos como fondos es el efectivo y sus equivalentes. ¿Qué es lo que decíamos que adoptaba el estado de flujo de efectivo como recurso financiero? El efectivo y sus equivalentes. El efectivo, obviamente sabemos lo que es, son las disponibilidades líquidas ya disponibles, pero ¿qué se entiende o qué entendemos por equivalente de efectivo? Dice que equivalente de efectivo son todas aquellas inversiones que tengan las siguientes características, que sean de un alto grado de liquidez, prácticamente igual al efectivo, que sean fácilmente convertidos en efectivo, que estén sujetas a riesgos insignificantes de valor, así que no estén sujetas a fluctuabilidades de valor, de cambios en el valor muy grande, como podría ser, por ejemplo, una acción o un título público, en donde las variaciones o las fluctuaciones en los niveles de los precios de ese tipo de inversiones, acciones o títulos, es muy fluctuante, ¿no? Y que sean de corto plazo, es decir, que se conviertan en efectivo en un plazo no mayor a los 3 meses de la fecha en la que estamos parados haciendo el análisis de qué voy a tomar como equivalente de efectivo. Entonces, para que algo sea considerado equivalente de efectivo, primero que ese algo tiene que ser una inversión. Esa inversión tiene que tener un alto grado de liquidez, que se convierta fácilmente en dinero, que no esté sujeta a cambios significativos en su valor y que esa conversión en efectivo no le lleve un plazo mayor a 3 meses. Si se cumplen todas estas condiciones concurrentes, es decir, si tienen que cumplir todas esas condiciones, puedo tomar a esa inversión como equivalente de efectivo. Se queda dentro de la masa del efectivo y sus equivalentes. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Seguimos. ¿Cómo vamos a preparar estos estados de recursos financieros y específicamente el que vamos a ver nosotros, que es el estado de flujo efectivo? Su preparación tiene un poco que ver con después la presentación, porque la presentación del estado sigue un poco este esquema necesario para elaborar el estado de recursos financieros. Primero tengo que calcular la variación global, que se llama, del recurso financiero. Es decir, llegar a decir, bueno, el estado vamos a puntualmente el estado de flujo efectivo. El flujo el efectivo y sus equivalentes del ejercicio anterior a este ejercicio aumentó o disminuyó en tanto. Eso es lo primero y lo primordial, porque yo después tengo que explicar eso. Pero lo primero que me va a mostrar el estado es decir, bueno, tu efectivo y tu equivalente del año pasado, este año, aumentó en 3.000 pesos o disminuyó en 10.000 pesos. ¿Está? Ese es el primer punto, lo que se llama la variación global del recurso financiero, en nuestro caso del efectivo y sus equivalentes. A continuación lo que hacemos es determinar las variaciones producidas en todas las restantes partidas, que obviamente no sean efectivo y equivalente a efectivo, del estado de situación patrimonial. Es decir, plasmamos todo el estado de situación patrimonial y vemos todas las variaciones de todos sus componentes. Es decir, clientes, bueno, aumentó, disminuyó en tanto, bienes de cambio, aumentó, disminuyó en tanto, bienes de uso, aumentó, disminuyó en tanto. Es decir, todas las partidas, comparando por ende el saldo del inicio versus el del cierre.
¿sí? Una vez que determinamos eso, vamos a empezar a analizar esas variaciones, ¿eh? Es decir, paso 1, determiné la variación global del efectivo y su equivalente. Aumento o disminuyo en tanto, punto. Paso 2, determino las variaciones de todos los demás componentes del estado de situación patrimonial. A partir de ahí empiezo a analizar esas variaciones. ¿Para qué? Para ir eliminando, como decíamos, todos aquellos movimientos que no generen o que no sean una causa a la variación del recurso financiero que estamos analizando, ¿sí? Es decir, determiné cómo fueron variando todas las partidas patrimoniales y empiezo a analizar cada variación para ver si esa variación generó alguna modificación al efectivo al equivalente. Si no generó ninguna modificación, se elimina, ¿eh? En eso consiste las eliminaciones. Y al hacer eso, paso de lo devengado a lo percibido. Porque si yo voy a ir eliminando todo lo que no genera una variación de fondos, es porque me va a terminar quedando lo que sí generó variación de fondos. Es decir, me queda lo percibido. Las entradas de fondos y las salidas de fondos, ¿sí? Una vez que hice las eliminaciones, entonces lo único que me resta es clasificar las variaciones que me quedaron, es decir, las que no han sido eliminadas y que por ende sabemos que son causales de haber modificado el efectivo y el equivalente, y en ese punto clasificar esa variación. Las variaciones en un estado de flujo de efectivo se clasifican por la actividad que lo generó a esa variación de fondos y que básicamente vamos a ver que hay tres tipos de actividades. Las actividades o causas operativas, por actividades o causas financieras o por actividades o causas de inversión, ¿eh? Entonces ahí cierra todo el estado. ¿Por qué? Porque yo definí cómo varió el efectivo es equivalente, aumento o disminuyo en tanto. Y después fui analizando las variaciones para llegar a las causas de por qué aumento o disminuyó. Que a su vez esas causas yo las presenté en tres tipos de actividades: las operativas, las de inversión y las de financiación. La sumatoria de todas esas causas me termina dando o justificando ese aumento o esa disminución del efectivo y su equivalente. Bien, todo eso que analizábamos recién se plasma en esa hoja de trabajo, que es la que ustedes también tienen en la guía de prácticos, que es donde tienen que resolver el ejercicio. Esa hoja de trabajo tiene todas esas columnas. Por un lado tiene el concepto, que ahí irían todas las partidas del estado de situación patrimonial, es decir, es la transcripción del estado de situación patrimonial. Entonces ahí debe tener activos, caja, banco, cuenta corriente, bueno, todas las cuentas que tenga, clientes, deudores por venta, documento a cobrar, bienes de cambio, Esas serán todas las cuentas que salgan de ese estado de situación patrimonial. Y también se presenta el estado de resultados, que puede estar desagregado o no. Es decir, porque va a depender de la modalidad con la que aborde la resolución del estado de flujo efectivo. Pero el estado de resultados también se transcribe, no comparativo, ojo, no comparativo, directamente el estado de resultados de ese ejercicio. Y puede ser que se abra ese estado de resultados, se pongan todas las cuentas del estado de resultados, o directamente el resultado del ejercicio. Bien, las dos primeras columnas serían los valores comparativos del inicio versus el cierre, o lo que sería el cierre del ejercicio anterior, que sería para nosotros el saldo inicial, y lo del cierre del ejercicio actual, que sería el saldo final. A partir de esas dos columnas aparecen las otras dos, que son las variaciones, que irán por el lado del debe o del haber, de acuerdo al tipo de cuenta que esté analizando. Porque si yo tomo, por ejemplo, clientes que tienen un saldo inicial de 2.000 y el saldo final es de 3.000, quiere decir que aumentó en 1.000. Es decir, que en las siguientes columnas, por el lado del debe, vendrían esos 1.000 pesos que me están diciendo que esa cuenta aumentó 1.000 pesos. Es decir, es solamente contemplar las variaciones de todas las partidas que yo puse
del estado de situación patrimonial, no del estado de resultado, porque vuelvo a repetir, no va comparativo el estado de resultado. Por partida doble, esas dos columnas me tienen que dar, es decir, el total de variaciones por el debe ser igual al total de variaciones por el haber. Partida doble. Después vendrán las columnas de eliminaciones, que podrán haber eliminaciones por el debe o por el haber. Esas eliminaciones son las que van a permitir, como decíamos recién, si hay alguna variación que no implica movimiento de fondos, a través de la eliminación se neutraliza para que justamente queden aquellas variaciones que sí generan un movimiento de fondos. Y que pasarían a las siguientes dos columnas, que son por el lado del debe lo que se llaman aplicaciones y por el lado del haber orígenes. ¿Por qué? Porque el estado de flujo de efectivo tiene su origen en el antiguo estado de variación de recursos financieros que se llamaba estado de orígenes y aplicaciones de fondos. ¿Por qué? Porque le daba esa denominación a las entradas o salidas de fondo. Toda entrada de fondo que por ende genera un aumento del efectivo y su equivalente se denomina origen, y toda salida de fondos que genera una disminución del efectivo y su equivalente se denomina aplicación. Entonces, si yo tengo la variación, le elimino la porción que no corresponde a movimientos de fondo, va a terminar pasando eso como un origen o como una aplicación, dependiendo si hubo entrada o salida de fondo. ¿Sí? Dos cuestiones. Las columnas de eliminaciones de vuelta por partida doble, lo que eliminé por el debe ser igual a lo que eliminé por el haber. Lo que no se eliminó va a pasar a las siguientes dos columnas, que va a ser o aplicaciones u orígenes. Obviamente que la diferencia entre las aplicaciones y los orígenes termina justificando la variación del efectivo o el equivalente. A ver, si yo llegué a determinar que hubo un aumento del efectivo del equivalente, supónganse de 1.000 pesos, es decir, el efectivo equivalente del año pasado, de este año, aumentó en 1.000, cuando yo llegue a estas dos columnas, ¿qué va a pasar? Que la columna de orígenes me va a quedar 1.000 pesos más grande que la de aplicaciones, porque cuando yo comparo orígenes versus aplicaciones, al haber 1.000 pesos más de orígenes, termino justificando ese aumento más 1.000 del efectivo y el equivalente. ¿Me siguieron en la idea? Sí, profe. Bien. Si pasara lo contrario, que hay una disminución, es porque tendría que llegar a justificar que tengo más aplicaciones que orígenes. Y las últimas dos columnas ya son la variación del recurso financiero que yo estoy analizando, que sabemos que es el efectivo, el equivalente, que pasa directamente. Es decir, cuando yo voy a analizar la parte del activo, en donde voy a tener la primera cuenta que es caja, que es efectivo, cuando yo analice, supónganse que caja me dice que tenía al inicio 1.000 y que al final tengo 5.000, o sea que aumento 4.000 pesos. Eso es lo que pasa directamente a la última columna, en la columna de aumento, esos 4.000 pesos, porque es lo que tiene que llegar a justificarme el estado. El estado de flujo efectivo, todas las variaciones que yo analice y que terminan en esas dos columnas de origen o aplicaciones, van a terminar justificando ese aumento de 4.000. Entonces, esas dos últimas columnas son para el pasaje directo de la variación del componente que yo tengo que explicar, que será el efectivo y sus equivalentes. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se estructura el estado de flujo efectivo? Un poco les decía en función a ese objetivo y a esa estructura de cómo tenía que armar o encarar la construcción del estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo podríamos decir que tiene dos partes claramente identificadas, que por un lado la variación del efectivo y su equivalente, lo que veíamos allá como el punto 1, como la variación global, ¿se acuerdan? Y por otro lado las causas de la variación, que es lo que veíamos a través de la explicación de los distintos tipos de actividades que terminaban brindando cuáles habían sido las causas por las cuales el efectivo y su equivalente habían variado. Es decir, claritamente presentado el estado me permite ver eso, la variación global y las causas de variación. Cuando voy a la variación global, me voy a encontrar con que va a decir
lo siguiente, es decir, variación del efectivo, qué efectivo tenía el inicio, si hubiese alguna modificación de ejercicios anteriores con respecto a ese saldo inicial, qué efectivo tengo el cierre y por lo tanto si hubo un aumento o disminución del efectivo. Eso es lo primero que me presenta el estado, que es lo que decíamos, la variación global. Aumento, disminuyó en tanto, punto. La segunda etapa, la segunda gran división que tiene el estado, es explicar esa variación. Aumento, disminución tanto, a través de estas tres actividades que veíamos recién. Las actividades operativas, de inversión y de financiación. Las actividades operativas, obviamente que allí voy a tener incluidas todas las causas que han hecho variar al efectivo y su equivalente que provienen de la actividad habitual del ente. Es decir, que ahí yo tendría incluido, por ejemplo, las ventas cobradas, las compras pagadas, algún tipo de gastos también pagados, obviamente en efectivo, todo ligado con su actividad principal, entraría dentro de las actividades operativas. Sucede que con las actividades operativas se puede presentar de dos formas o dos métodos, el método directo o el método indirecto, ¿sí? Del método directo lo que hacemos es trabajar con cada cuenta del estado de resultado. Por eso es que yo recién les decía ya cuando veíamos la hoja de trabajo que el estado de resultado se podía abrir o no. Y justamente tiene que ver con esto, con el método que yo utilice, el directo o el indirecto. Si utilizo el directo, como voy a ir analizando cada cuenta del estado de resultado con su relación con las cuentas patrimoniales, voy a recurrir a ese método, el método directo, y a abrir entonces el estado de resultados. Si yo directamente las eliminaciones se van a hacer contra el resultado del ejercicio, es decir, sin abrir el mismo, voy a ir por el método indirecto. Pero esto solo se puede aplicar para las actividades operativas. Para las actividades de inversión y de financiación siempre se va a trabajar con el método directo, es decir, tengo que hacer asociación de las cuentas patrimoniales con su cuenta de resultado. No puedo hacer eliminaciones directamente con el resultado. Esto solo se puede hacer, vuelvo a repetir, para las actividades operativas. ¿Qué son las actividades de inversión? Por lo tanto, acá vamos a tener todas aquellas actividades vinculadas con la compra y la venta de activos de largo plazo, es decir, bienes de uso o activos intangibles, y otras inversiones claramente que no sean equivalentes de efectivo ni que estén vinculadas con negociaciones habituales. Todo ese tipo de adquisición, venta de ese tipo de componentes entraría, que hayan hecho variar obviamente el efectivo y su equivalente, entrarían como actividades de inversión. Y dentro de las actividades de financiación, acá se va a incluir todos los movimientos de efectivo que vengan por transacciones con los propietarios. Esto es, por aportes o por retiros. Entonces, de esa manera clasifica las causas de variación del efectivo, es decir, divide por actividades operativas que vienen de actividad habitual de la empresa, de actividades de inversión vinculadas, ¿no es cierto?, con el tema de la adquisición y venta de bienes de uso, y las actividades de financiación vinculadas con los aportes y retiros de los propietarios, ¿sí? Algunas cuestiones particulares a tener presentes, siempre lo que va a buscar este estado es dividir aquellos resultados que vengan de actividades habituales y normales respecto de resultados extraordinarios. Si hubiese habido algún resultado extraordinario, va a venir dividido y separado, no metido todo dentro del mismo resultado. Y en el caso de los intereses y dividendos cobrados y pagados y el impuesto a las ganancias pagado también se deben exponer de acuerdo con las normas profesionales vigentes, también por separado y en forma individual. Es una cuestión más detallosa que no hace actualmente al objetivo del cursado de esta materia, pero bueno, se los marco como para que también ya tengan presente esto de que si hay algo extraordinario o atípico, se debe presentar por separado, y todo lo que esté vinculado al impuesto a las ganancias, dividendos e intereses también deben seguir algún tipo de separación. Bueno, eso con lo que respecta al estado de flujo efectivo. ¿Me siguieron en la idea
O sea, entonces un estado que se centra en la cuestión financiera. Eso lleva a que nosotros tengamos que pasar a trabajar de lo devengado, que es con lo que habitualmente trabajamos desde la contabilidad, a lo percibido, ¿sí? Eso va a conllevar una serie de eliminaciones para llegar a encontrar los orígenes, entradas de fondo, o aplicaciones, salidas de fondo, que terminen justificando esa variación del recurso financiero que estamos planteando. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos entonces a ver un ejercicio. Vamos a empezar a abrir la cabeza. Acá tenemos que abrir mucho la cabeza. Acá tenemos que hacer muchas asociaciones. Eso implica un conocimiento que ya lo tienen, obviamente, porque si uno ya lo trae, un conocimiento profundo de la contabilidad, cómo hacemos las asociaciones, y de esa manera nos va a ser un poquito más fácil la construcción del Estado. Bueno, vamos a ello. Ustedes tienen, obviamente, un Word donde están los enunciados. Tenemos dos ejercicios. Obviamente vamos a ver el ejercicio 1, tratar de al menos ver el método directo, que quede el método indirecto para otra clase. Y después va a quedar para revisión de ustedes el ejercicio 2. Pero lo que importa es que veamos un ejercicio completo en cuanto a dos modalidades, porque después el procedimiento es el mismo. Entonces van a tener un Word con los enunciados, van a tener otro Word, que es este, en donde tienen la hoja de trabajo. Eso que veíamos a nivel teórico, esa hoja de trabajo, es la que ustedes tienen plasmada ahí. Si ustedes ven, tienen ya el estado de situación patrimonial cargado, con los saldos al inicio y el cierre. Por supuesto que tienen también el estado de resultados, que fíjense que acá está separado, está abierto, es decir, veo cada cuenta del estado de resultados. Y tienen todas las columnas que analizamos recién. Las columnas de variaciones, las columnas de eliminaciones, aplicaciones, orígenes y la variación del efectivo equivalente, aumento o disminución. O sea que acá vamos ahora a plasmar ese procedimiento que veíamos a nivel teórico, llevarlo, ¿no es cierto?, al nivel práctico. Eso también lo van a tener, obviamente, en las resoluciones, todo resuelto. Pero yo acá lo borré para que lo vayamos haciendo en conjunto, porque me parece que es la mejor forma de que podamos entenderlo sin ver el ya resuelto, porque viéndolo resuelto puede ser más rápido, pero por ahí nos cuesta llegar a entenderlo. Entonces vamos a tomarnos un tiempito y lo vamos a ir resolviendo de manera conjunta, pero para eso yo requiero de su participación. Entonces, ustedes acá tienen el estado transcripto, todo lo que tenemos en el activo, pasivo, patrimonio neto, y todo lo que tenemos en el resultado del ejercicio, que son todas estas cuentas. Vamos a leer el enunciado y vamos a comenzar su resolución. El ejercicio 1 dice: la empresa Saturno S.A. le solicita la confección del estado de flujo de efectivo, tanto por método directo como indirecto, y a tales efectos le suministra el estado de situación patrimonial del año anterior y del presente ejercicio, es decir, el finalizado el 31 de diciembre del 2012 y 31 de diciembre de 2013 respectivamente, y a su vez nos hacen las siguientes aclaraciones. Todas las compras y todas las ventas son financiadas, se compran durante el corriente ejercicio en efectivo un bien de uso por 10.500 pesos, se vende el bien de uso en existencia al inicio en efectivo, las depreciaciones son cargadas a gastos de comercialización y la depreciación de este ejercicio asciende a 500 pesos, la asamblea durante el 2013 distribuye 500% dividiendo en efectivo y 500 pesos dividiendo en acciones, y los gastos de administración se abonan en efectivo. Son toda una serie de datos que no son relevantes, porque ahí podemos ir apreciando si hay movimientos, es decir, tanto entradas o salidas de fondos, que nos van a ser útiles para luego la confección del estado de flujo de efectivo. Bien, bueno, vamos a tratar de recapitular lo que dijimos a nivel teórico en cuanto a cómo construía el modelo, el estado de flujo de efectivo.
¿Recuerdan qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando construíamos el estado de flujo efectivo? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué es lo primero que íbamos a analizar? La variación global. Bien, la variación global del efectivo y equivalente de efectivo. En el caso ya concreto del práctico, ¿qué es lo que yo tengo como efectivo y equivalente de efectivo? Si hay equivalente de efectivo o solamente puedo tener efectivo. En este caso tenemos efectivo, sí, tengo caja. ¿Tenemos equivalente de efectivo acá? Serie de créditos por ventas. A ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué eran los equivalentes de efectivo? Había algo que lo marcaba bien ahí, como primer punto. Tiene que ser una que... Que Los bienes de tenga, cambio. que tenga mucha liquidez, alta liquidez. Sí, pero vamos a lo primero. Tiene que ser una inversión. Inversión. Cuidado con eso. Tiene que ser una inversión. ¿Cómo tiene que ser esa inversión? De alta liquidez, no sujeta a cambios de valor, que se convierta en efectivo en los próximos 3 meses. ¿Tengo algo de eso yo acá? Vamos rápido. ¿Aparece el rubro inversiones acá? No, profe. No, entonces ya no hay equivalente de efectivo. No hay equivalente de efectivo. Cuidado con eso, ¿sí? Se vuelvan a remarcar. Equivalente de efectivo son inversiones con alto grado de liquidez, fácilmente convertible en dinero, no sujeta a riesgo de cambio de valor y que se conviertan en efectivo en un plazo no mayor a 3 meses. Si yo tuviese una inversión, ahí iría un poco más en profundidad y analizaría puntualmente eso. Acá ni siquiera hay inversión. Entonces, mi único o mi flujo, mi recurso financiero acá, ¿quién va a ser? Caja. Entonces, yo analizo la variación global de caja. ¿Qué pasó con caja? Tenía 2.500 y el cierre 4.000. ¿Qué pasa? ¿Aumentó o disminuyó? Vamos, lo quiero acá rápidos. Aumenta. Aumentó. Aumentó. Por lo tanto, la variación va por el debe o por el haber. Por el debe. Por el debe, ¿no? Cuenta de activo aumenta por el debe. ¿En cuánto aumento específicamente? En 1.500. Esto es, como este componente es la variación del recurso financiero que está analizando el modelo, pasa directamente a las últimas columnas como que, como un aumento o disminución. Aumento. Como un aumento de 1.500 y es lo que yo tengo que llegar a justificar a partir ahora de todas las variaciones. O sea que ahí cumplí el paso 1. Determine la variación global. Ahora voy ¿qué me decía después? Después de determinar la variación global, vamos a determinar la variación de todo el resto, de todas las demás partidas. Entonces, arranco. Créditos por venta. De 1.000 pasamos a 3.000, por lo Vamos, los quiero más rápido, si no nos vamos a aburrir. ¿Qué pasó con Un créditos por venta? aumento. Un aumento. Aumentó, ¿sí? Por lo tanto, Por 2.000. iría en el debe el aumento de 2.000 pesos. Bien. ¿Qué pasó con bienes de cambio? Una disminución. Disminuyó, o sea que nos vamos por el haber, ¿sí? Disminuyó en ¿cuánto? En 5.000, de 12.000 pasó a 7.000. Bien. Las variaciones de estos totales no nos interesa la variación de esto porque ya lo estamos viendo a través de sus componentes, ¿sí? Sigo. Voy al no corriente, bienes de uso. De 500 paso a 10.000. ¿Qué pasó acá? Aumentó. O sea que me voy por el debe, ¿no? Esto menos esto, 9.500 de aumento. Bien, no tengo más nada en el activo no corriente, me voy al pasivo. Deudas comerciales. Tenía 8.000 y al cierre tengo 7.500. ¿Qué pasó ahí?
Un Disminución. aumento va por el Disminución. haber. ¿Aumento o disminución? A ver. Disminuye. Ah, Disminuye. De 8.000 bajamos a 7.500. Claro, por el debe. Disminución. ¿Por dónde va la disminución? En el debe. Por el debe, ¿eh? Guarda que acá estamos del lado del pasivo. Bien. Una disminución de 500. ¿Qué pasó con deudas financieras? De no tener, pase a 5.500 al cierre. ¿Qué pasó ahí? Aumento. Aumento. Entonces me voy por el debe o el haber. El haber. Haber, muy bien. El aumento de 5.500. No tengo más nada por el pasivo, sigo por el lado del patrimonio neto. Capital. De 5.000 pase a 6.000. Aumentó. Aumento 1.000. Ya ¿Por fue. dónde? Por el haber. Por el haber. Muy bien. Tenemos el aumento de 1.000. ¿Qué pasó con los RNA? De 3.000 bajo 2.000. Disminuyó. Disminuyó. Bien. Entonces, Claro, disminuyó 1.000 por el debe. En el bien. debe. Disminuyó 1.000 por el debe. Bien. Y llego ahora a las cuentas de resultado. Las cuentas de resultado no decíamos que no se presentaban comparativamente porque justamente quiero analizar qué pasó en este ejercicio, ¿eh? Por lo tanto, estas cuentas pasarán con sus respectivos saldos. Es decir, si es una cuenta de ingreso, ¿por dónde va? ¿Por el debe o por el haber? ¿Qué saldo tiene? Por el haber. Por el haber, ¿eh? Estos 10.000, perdón, vienen por el haber. ¿Qué pasa con el costo? En el debe. Vamos por el debe, ¿eh? Bien. ¿Qué pasa con los gastos de administración? También cuenta de egreso va a ir por el debe, ¿no es cierto? Lo mismo con los gastos de comercialización. Egreso por el debe. ¿Qué pasa con intereses positivos? En el haber. En el haber, ingreso. Bien. Tenemos intereses negativos, egreso por el lado del debe. Tenemos intereses negativos, pero del préstamo, por el lado del debe. Y tengo un resultado de venta ahí, 100 pesos, que está positivo. Por lo tanto, ¿por dónde va? En el haber. En el haber, porque es un ingreso. Bien. Entonces analizamos todas las variaciones. ¿Qué debería pasar ahora? Que el total de variaciones por el debe, 24.100, sea igual al total de variaciones por el haber, 24.100. Si esto no cierra, cierra la partida doble, quiere decir que hemos analizado bien las variaciones. Si esto no me cerrara, es porque seguramente me equivoqué en alguna variación. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora viene lo interesante y donde se pone complicado el tema, porque tenemos que ir al tema de eliminación, es decir, hemos visto cuáles son las variaciones, pero ahora yo tengo que analizar de esas variaciones cuáles son causales, es decir, dónde hay un origen o una aplicación de fondos. Es decir, tengo que recurrir al tema de eliminar para pasar de lo devengado a lo percibido, y acá es donde yo tengo que más tener abierta la cabeza en cuanto a la asociación de cuentas y de situaciones. Bueno, vamos a comenzar por la primera cuenta que yo tengo, que es créditos por venta. Créditos por venta, fíjense que tiene un saldo inicial de 1.000 y llega al cierre con 3.000. Entonces vamos a hacer un mayor, o la famosa T, y vamos a plantear estos valores. Clientes tendríamos, decíamos, 1.000, arrancamos con un saldo inicial de 1.000 y llegamos que al cierre tiene un saldo de 3.000. Bueno, acá donde yo ahora tengo que ver cuál es o qué cuenta del estado de resultado, qué cuenta del estado de resultados
cuenta o cuentas se relacionan con la cuenta clientes. Y vamos a la principal de ellas. ¿Cuál sería la cuenta principal asociada a la cuenta créditos por venta? Sería Venta. ventas. Sería ventas, ¿eh? Sería ventas. Bien. Yo ventas observo que se hicieron ventas, se devengaron ventas, vuelvo a repetir, acá están las ventas devengadas, no las cobradas, y yo quiero que esas ventas pasen a ser las cobradas, ¿eh? Se hizo ventas por, o se devengaron ventas por 10.000 pesos, es decir, que la empresa hizo un asiento, ¿eh? Básicamente que fue ¿cuál? Clientes a ventas por 10.000 pesos. ¿Bien? Quiere decir que debitó clientes por 10.000, o sea que acá tengo 10.000. Bueno, ¿habrá alguna otra cuenta asociada con clientes dentro del estado de resultados? Intereses positivos. Bien, intereses positivos claramente han venido de la financiación que se hizo. Es decir, que la empresa ha hecho algún asiento que fue ¿cuál? Clientes a interés positivo por los 2.500. Fíjense entonces que también se ha debitado clientes por 2.500. Y ahora tenemos que hacer la deducción. Si yo arranqué con 1.000, se debitaron ventas por 10.000, se debitó el tema de los intereses por 2.500 y me tiene que quedar 3.000, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que clientes disminuya? Cobramos. Lo que cobré, exactamente. ¿Y cuánto cobré? Si yo parto de 1.000, debité por 10 y 2.500 y me tiene que quedar 3.000, ¿cuánto acreditamos? A ver, 10.500. claro, ¿no es cierto? Sería esto, más esto, menos el saldo que me tiene que quedar. Quiere decir entonces que se hicieron cobranzas o las ventas que efectivamente se cobraron fueron no 10.000 como decía el estado de resultado porque eran las ventas devengadas, las que efectivamente se cobraron fueron 10.500. Es decir que hubo un asiento, el que se hizo la empresa que fue caja a clientes por 10.500. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Bueno, esto es lo de la contabilidad. Y yo ahora voy a tener que recurrir a empezar a analizar qué voy a eliminar de eso porque no está representando movimiento de fondos, ¿eh? Por eso vienen las famosas eliminaciones. Vamos al primer asiento, en donde se hicieron las ventas financiadas. ¿Hay acá una entrada o salida de fondo? No. No, entonces se elimina. ¿Cómo se elimina un asiento? ¿Cómo Hay que darlo eliminaría? vuelta. Lo damos Hay que darlo vuelta. vuelta. Lo invertimos. Va a ser ventas a clientes por los 10.000. Muy bien. Esta eliminación es la que yo traslado a la columna eliminaciones. Fíjense, nos vamos a eliminaciones. Bien. ¿Qué es lo que hizo con la eliminación? ¿Qué es lo que hicimos con la eliminación? Debitamos venta por 10.000 y acreditamos clientes por 10.000. Entonces eso mismo hago acá. Busco ventas, columna de eliminaciones, por el debe, van los 10.000 y los otros 10.000 ¿a dónde van? Clientes. A clientes por el haber. Créditos por venta, 10.000. ¿Me siguen? Es decir, lo que yo hice acá, la eliminación, que ojo, esto es una eliminación extracontable, no es que le estamos modificando la contabilidad a la empresa sigue bien por lo devengado, esto lo hacemos a los fines de poder armar el flujo de fondos, nada más. Entonces traslado el asiento de eliminación, el débito de ventas y el crédito de clientes a las columnas respectivas, a las filas respectivas dentro de las columnas de eliminación. ¿Me siguieron?
Sí, profe. Bien. Lo mismo voy a hacer con los demás asientos. Vamos al asiento siguiente. Cliente de interés positivo. ¿Hay entrada, origen o salida u aplicación de fondos? No. No. Entonces, eliminamos interés positivo a clientes por los 2.500. Y trasladamos entonces este asiento a la columna de eliminaciones. ¿Qué estamos haciendo acá? Debitamos interés positivo y acreditamos clientes. Bien, interés positivo, débito 2.500 y acredito en 2.500 en clientes, que si ya tenía 10.000, esto pasaría a ser 12.500. ¿Está bien? Los 10.000 que ya tenía, más los 2.500 de este otro asiento de eliminación. ¿Me siguieron o no? Sí, Sí. ¿no? Bien, bueno. Vamos al siguiente asiento, caja a clientes. Esto representaba que las ventas cobradas. ¿Hay acá una entrada o salida de fondos? Ahí sí. Acá sí, claramente tengo que una entrada. O sea que esto se llamaba para nosotros ¿qué? ¿Un origen o una aplicación de fondos? Un origen. Bien, acá hay un origen de fondos, ¿sí? Porque hay una entrada de dinero como consecuencia de ¿qué? De las ventas cobradas. Entonces acá la eliminación pasa a ser lo siguiente, es decir, elimino contra la cuenta que se genera, que lo genera, y acá hago la justificación que sería ventas cobradas, ¿eh? Ventas cobradas por los 10.500. Entonces, ¿qué voy a hacer allá? Voy a debitar clientes por 10.500 y la acreditación, ¿contra qué cuenta va a ir? Contra ventas, para convertir esas ventas que yo tengo allá devengadas a ventas cobradas, ¿sí? Entonces, vengo acá, debito los 10.500 y los otros 10.500 ¿a dónde se acreditan? En ventas. Fíjense qué pasa al haber hecho todo eso en el cuadro de trabajo. La cuenta créditos con ventas, créditos por ventas, perdón, queda con saldo acá. Vamos a analizar. Yo tenía en el debe 2.000 por la variación. Con las eliminaciones metí en el debe 10.500. O sea que está ahí, ¿cuánto tengo en el debe? 10.500 12.000, más 12.500. 2.000 más 2.000, 12.500 en el debe. Y en el haber, ¿cuánto tengo? 12.500. ¿Qué saldo tengo ahí? Cero. Cero, ¿eh? El total de débitos coincide con el total de créditos, se neutraliza. O sea que para allá no pasa más nada, porque quedó neutralizada la cuenta. Pero si me voy a ventas, vamos a ver qué pasa con ventas. Ventas tengo 10.000 en el haber, por la cuenta ventas originaria, más 10.500 en el haber por las eliminaciones que hice. O sea, hasta ahí tendré ¿cuánto? 20.500 en el haber. Pero tengo en el debe por eliminaciones 10.000. ¿Qué me termina quedando ahí? Un saldo de 500. ¿Un saldo de qué? De 500, ¿no? ¿500? De 10.500. 10.500. Fíjate que en el haber tengo 20.500 y en el debe 10.000. 20.500 menos 10.000 nos quedarían 10.500 por el lado del haber. Si yo me voy a las columnas siguientes, fíjense que las que me quedan con saldo del debe, ¿cómo se llaman? Aplicaciones. Y las que me quedan por el saldo del haber, ¿cómo se llaman? Origen. Entonces, si me terminan quedando 10.500 en el haber, eso pasa a ser un origen de 10.500, que es lo que yo refleje acá como el origen que venía generado, ¿por qué? Por las ventas efectivamente cobradas. Es decir, que al haber hecho todas estas eliminaciones que hicimos acá,
pasamos o convertimos la cuenta ventas que estaba por lo devengado, es decir, las ventas devengadas, a las ventas efectivamente cobradas, que se convierten por ende en un origen de fondos. ¿Me siguieron? Hola, Susana, ¿me Sí, profe. siguieron? Sí, profe. Bien, bueno. Lo otro que me quedaba era la cuenta de interés positivo, que también pasa algo similar con créditos por venta. Cuando yo tenía 2.500 en el haber, hice eliminaciones de 2.500 en el debe, ha quedado saldada, por eso que no pasa nada acá. Es decir, pasó lo mismo que con créditos por venta. Al hacer todas las eliminaciones, termino justificando el origen por la cuenta de resultados respectiva. Bueno, vamos ahora a bienes de cambio y vamos a hacer el mismo análisis. Planteamos la T. Lo que pasa es que yo les vamos a ver si seguimos la lógica. Bienes de cambio, además de tener una asociación con alguna que otra cuenta de resultados, también va a tener asociación con quién. ¿Con qué otra cuenta que no sería de resultados? Con deudas comerciales. Con deudas comerciales. ¿Por qué? Porque todas las compras, dice, son financiadas. Es decir, que ese análisis lo vamos a hacer conjuntamente con deudas comerciales. Bien, vamos a armar las dos T, la de bienes de cambio y la de deudas comerciales. Deudas comerciales dice que tiene un saldo inicial de 8.000 y termina teniendo un saldo de 7.500. Bueno, a ver, vamos a tratar de ir haciendo las asociaciones. ¿Con qué cuenta? Vamos primero con deudas comerciales. Deudas comerciales, ¿con qué cuenta del estado de resultados se vincularía? ¿Cuenta o cuentas? Intereses negativos. Intereses negativos. Tengo una que es intereses negativos, claramente van a venir de la financiación de las deudas comerciales porque incluso los intereses negativos del préstamo están por separado, ¿sí? Entonces ahí, si son de 1.000 pesos, la empresa en algún punto hizo un asiento en el que era interés negativo a proveedores o deudas comerciales en este caso por los 1.000 pesos. Quiere decir que estoy observando que ha sido acreditado deudas comerciales por 1.000 pesos. Bien. ¿Qué cuenta de resultado estaría también asociada con deudas comerciales? Gastos, profe, comerciales. Podría ser, pero fíjense los gastos comerciales por dónde vienen. Fíjense en el enunciado. ¿Qué les dice respecto de los gastos comerciales? Son de las depreciaciones. Están Claro, son vinculados. cargadas a las... Sí, es Entonces no tendría que ver con deudas comerciales. A ver, ¿qué cuenta principal estaría asociada con deudas comerciales? Por ahí no está explícito en el estado de resultados, pero tiene una vinculación con una cuenta del resultado.
¿Dónde pueden estar metidas las compras? Los costos. En el costo de la mercadería vendida. ¿Por qué? Porque el costo de la mercadería vendida, ¿a qué es igual? Costo de mercadería vendida es igual a qué? ¿Cómo se forma la fórmula del costo? Existencia inicial más compras. Existencia inicial más compras menos existencia final. Lo que a mí me interesa es estas compras. Pero estas compras son las compras devengadas. De vuelta a lo mismo, tengo que lograr convertir esas compras en las compras efectivamente pagadas. Entonces, si yo despejo de acá compras para sacar cuál es el valor de compras, ¿qué me quedaría? Compras es igual a ¿qué? El costo de la mercadería vendida menos la existencia inicial más la final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. El costo es de 6.000 pesos. Más la existencia inicial, la existencia inicial. ¿Dónde saco ese dato? Viene de cambio por 12.000. Bien, el saldo inicial viene de cambio, menos los 12.000 de existencia inicial, más los 7.000 de existencia final. Quiere decir que hubo compras de mercaderías por 1.000 pesos. Es decir, que la empresa en un punto hizo mercaderías a deudas comerciales por 1.000. ¿Lo vemos eso? Sí, sí. Es decir, ¿cómo? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Quiere decir que mercaderías ha sido debitado por 1.000 pesos. A su vez, ¿qué otro movimiento tuvo mercaderías? Mercadería fue debitado por 1.000 y deudas comerciales por los otros 1.000 de compras. ¿Qué otro movimiento tuvo ahí mercaderías? Las ventas. O sea, con la registración del costo, ¿no? O sea, que se hizo mercaderías a costo, mercaderías. Costo mercadería vendida a mercaderías por los 6.000 de costo que tenemos en el estado de resultados. Quiere decir que mercaderías ha sido acreditada por 6.000. Bien. ¿Tenemos algún otro movimiento que observar acá o encuentran alguna otra asociación de alguna cuenta con mercaderías o deudas comerciales? Los intereses negativos, ¿no, profe? Ya están acá, fíjate. Ah, perdón. Bien. No quedaría nada más, creo. No quedaría más nada. Bien. Entonces, fíjense qué nos pasa por el lado de bienes de cambio. Teníamos 12.000 en el debe, más los 1.000 que debitamos por las compras, menos los 6.000 del costo. ¿Eso cuánto nos da? Los 7.000. Eso nos da los 7.000. Bien, o sea que ahí ya quedaría saldado y justificado con los movimientos que analizamos acá. Bien, ¿qué pasa por el lado de deudas comerciales? Tenía los 8.000 iniciales, más los 1.000 por las compras financiadas de mercaderías,
más los otros 1000 de los intereses, y tiene que quedar un saldo de 7500. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Qué encontramos ahí? Hubo un pago de las deudas. Hubo un pago, es decir, que ahí observo que las compras efectivamente pagadas, ¿sí? ¿Que de cuánto fueron las compras efectivamente pagadas? 2500. 2500, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Esto, más esto, y me tiene que quedar esto. Quiere decir que vamos a tener que debitar por 2500. Es decir, que en un punto la empresa hizo deudas comerciales a caja por los 2500, y ahí observo que hay un movimiento de fondos, que ya averiguaremos qué significa, ¿eh? Vamos a empezar por acá. Vamos a ver si corresponde eliminar o no estas operaciones. ¿Qué pasa con la primera operación que determinamos, que estaba vinculado con la compra de mercaderías financiadas? ¿Hay movimiento de fondos ahí? No. No. No, por lo tanto, eliminamos deudas comerciales debitadas a mercaderías por los 1000 pesos. Es decir, vamos a trasladar esto a la tabla de eliminación, a las columnas de eliminaciones. Debitamos deudas comerciales por 1000, deudas comerciales, debitamos por 1000, y va a ir acreditado los 1000 contra mercaderías, ¿eh? Traslade el asiento de eliminación que hice acá. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con el tema costo? ¿Hay movimiento de fondos ahí? Tampoco. No. Por lo tanto, eliminamos mercaderías a costo mercadería vendida por 6000 pesos. Traslado esto mismo a la planilla. Tengo debitado mercaderías por 6, mercaderías debitado por 6000, y va a ir acreditado contra el costo de la mercadería vendida por 6000. Bien. Sigo analizando. Voy ahora por el lado de las deudas comerciales. Interés negativo de deudas comerciales. ¿Hay movimiento de fondo? No. No. Eliminamos deudas comerciales. Perdón. Deudas comerciales a interés negativo por 1000. ¿Eh? Tenemos debitado entonces deudas comerciales por 1000. Deudas comerciales. Ya tenemos un débito de 1000, otros 1000, son 2000, contra interés negativo en el haber, 1000. Interés negativo, 1000 en el haber. Bien. Y nos queda esta operatoria que ¿qué significaba? Las compras efectivamente pagadas, ¿sí? Por lo tanto, elimino la cuenta que no justifica y brindo la justificación, que vendrían a ser las compras pagadas a deudas comerciales por los 2500. Bueno, fíjense entonces que deudas comerciales se acredita por 2500, deudas comerciales, acreditamos por 2500, ¿y dónde van a ir los otros 2500 que representarían las compras pagadas? ¿Dónde estaban metidas las compras en el estado de resultados? En el costo de mercadería vendida, Exactamente, entonces al costo le vamos a debitar los 2500 de eliminación que hicimos acá. Bueno, vamos a ver con todo este lío qué pasó. Bienes de cambio, bienes de cambio. Tenía 5000 en el haber, ¿eh? Y con otra eliminación tenemos 1000 más en el haber, o sea que está ahí, tendría 6000 en el haber. ¿Cuánto tengo en el debe? 6.000. 6000 6000. Quiere y te decir queda que 0. esto
queda en 0, no hay justificación para allá. Bien, vamos con deudas comerciales. Deudas comerciales tenía 2.000 en el debe de eliminaciones, más 500 en el debe por la variación, o sea que tendría 2.500. Y en el haber, ¿cuánto tengo? Lo mismo, profe. Lo mismo, por lo tanto, queda saldada también esa cuenta. Vamos a interés negativo, que era otra que teníamos vinculación. Tenía 1.000 en el debe, con eliminación metí 1.000 en el haber, neutralicé ahí también. Y vamos al costo. En el costo tenía 6.000 en el debe, agrego 2.500 más en el debe, o sea que pasaría a tener 8.500, y tengo 6.000 en el haber. ¿Qué me termina quedando acá? Y los 1500. ¿1.500? No, 2.500 ¿2.500 en dónde? ¿En el debe o en el haber? en el debe. Pasa a la columna de debe, 2.500, que ¿cómo se llama esta columna de debe? Aplicaciones, porque tenemos una aplicación por acá, por las compras pagadas, salida de fondos. Cuando hayan las ventas, tenemos el origen por las ventas cobradas, acá tenemos una aplicación por las compras pagadas. ¿Me siguieron? Sí, profe. sí, profe. Bien. Vamos a seguir analizando, vamos con bienes de uso. Bienes de uso tenía un aumento, un saldo inicial de 500 y después al cierre tengo 10, o sea que tuvo una variación de 9.500 y me aclaraba algunas cuestiones respecto a bienes de uso. ¿Qué me aclaraba respecto de bienes de uso el ejercicio? Y fue comprado a 10.500. Habíamos comprado en efectivo un bien de uso en 10.500, o sea que se hizo un asiento que era caja, bienes de uso a caja por los 10.500. ¿Qué otra cuestión me aclara ahí de los bienes de uso? Tengo que tener en cuenta, a ver. Después los venden. La venta del bien de uso. Hay una venta de bien de uso. ¿Qué vende ahí? A ver. Y se vende qué bien de uso. El que estaba en el inicio. El que tenía el inicio, que tenía un valor residual de 500, ¿sí? Bueno, a ver cómo es ese asiento. Fíjense que hay una cuenta de resultados asociada ahí, ¿eh? ¿Qué asiento hizo la empresa? Le ingresó caja. Bien, vendió en efectivo, sé que debitamos caja. ¿Por qué valor? Piensen que si hay un resultado venta de un ingreso de 100 pesos, de un bien de uso que le cuesta ¿cuánto a la empresa? 500. 500, entonces ¿cuánto lo vendió? A 600. A 600, caja 600, vamos a tener al bien de uso que le cuesta 500 a el resultado venta 100. Ahí sería el asiento de la venta. Bien.
Me está faltando algo con relación a los bienes de uso, a ver. La depreciación o no. La depreciación. Bien. Que decía que en este caso la empresa la depreciación, ¿a dónde la registraba? En gastos En los de gastos de comercialización. comercialización. Bien, entonces vamos a tener gastos de comercialización a bien de uso por los 500 pesos. Bueno, empecemos a analizar acá qué pasó. Voy con la primera. Acá tengo un origen o una aplicación de fondos. Sí. Bien, ¿qué hay acá? ¿Un origen o una aplicación? Una aplicación. Hay una aplicación que la observo acá, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, por un lado, esa aplicación de 10.500 pesos. Bien. ¿Qué pasa con este asiento, el de la venta del bien de uso? Hay un origen. Hay un origen que lo observo acá. Un origen de 600 pesos por la venta en efectivo de ese bien de uso. Bien. Y a su vez, ¿qué pasa con los gastos de comercialización a bienes de uso? ¿Hay algún origen o aplicación? No. No, o sea que este se eliminaría en su totalidad. Bienes de uso a gastos de comercialización por los 500 pesos. Fíjense que si yo analizo en términos netos el movimiento de bien de uso, teníamos una aplicación de 10.500 y un origen de 600. ¿Qué terminaría teniendo con relación a bienes de uso? ¿Un origen o una aplicación? Aplicación. Una aplicación de la diferencia 9.900 pesos. ¿Sí? Esto es lo que yo tendría que terminar justificando con relación a la cuenta bienes de uso. Vamos a ir eliminando aquellas cuentas que no tenían su relación dentro del estado de resultado con la cuenta madre, ¿sí? Que es por un lado los gastos de comercialización y por otro lado el resultado venta de ese bien de uso. Entonces, si lo estoy eliminando, fíjense que el resultado venta era un ingreso de 100 por el haber, van a ir 100 por el debe. Tenía acá resultado venta, 100 en el debe, y van a ir contra el haber de bienes de uso. Bienes de uso, 100 en el haber. Y por otro lado, tenía los gastos de comercialización, que ahora los voy a acreditar por 500. Gastos de comercialización, tenía, que decíamos lo eliminamos, 500 por el haber, e irán con la cuenta original, que la originó, que son los bienes de uso, 500 en el debe. Vamos a ver qué pasó al hacer esos movimientos. Yo tenía 9.500 en el debe, más 500 de eliminación, me daría ahí 10.000 en el debe. ¿Cuánto tengo en el haber? 9.900. No, en el haber tenemos 100. 100. Entonces, 10.500 en el... 10.000, perdón, en el debe. Contra 100 en el haber, ¿qué me terminan quedando? 9.900. 9.900 en el lado del debe, por lo tanto, que para nosotros se llama, o para la tabla, aplicación. Y que no es nada más y menos, nada más y nada menos, que la conjugación de lo que pasó con el rubro que veíamos, ¿no? La aplicación de 10.500 por la compra en efectivo del bien de uso contra el origen por la venta de ese bien de uso de 600 pesos. Termino generando una aplicación de 9.900 pesos que la veo reflejada acá. ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí. Bien.
Vamos avanzando. ¿Qué nos quedaría analizar? Deudas comerciales ya estaba. Deudas financieras. Deudas financieras. ¿Qué sería esto? ¿Por qué se genera una deuda financiera? Lo vieron la semana pasada con los chicos. Por un préstamo. Por un préstamo. préstamo de dinero. Bien. ¿Y qué tengo asociado en el estado de resultados con esto? El interés negativo. El interés negativo de 600. Muy bien. Entonces, ¿qué asiento hizo la empresa por esa operatoria? Le ingresó caja. Bien. Caja, interés negativo a deudas financieras. La financiera 5.500. El interés es de 600, por lo tanto, ¿cuánta plata le ingresó? 4.900 pesos. Ese sería el asiento de este préstamo. Bien. ¿Tengo acá origen o aplicación de fondos? Sí, origen. Origen. Bien. Observo acá un origen de fondos. Por lo tanto, voy a eliminar la cuenta de resultados con la cuenta que lo generó. Es decir, los 600 pesos del interés que estaban debitados por ser egreso, si lo elimino ahora lo acredito, por lo tanto lo llevo por el lado del debe con deudas financieras. Fíjense que al hacer eso, ¿qué me termina quedando? Tengo 600 pesos en el debe contra 5.500 en el haber. ¿Qué me termina quedando ahí? 4.900 en el debe. 4.900 en el debe o en el haber. En el haber. En el haber, que para nosotros o para la planilla se llama orígenes. Y ahí estoy entonces reflejando los 4.900 pesos que ingresó por el préstamo. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Sigo. Vamos a ver con qué cuenta sigo. Ya estaría deudas, todo el pasivo. Me voy al capital. Capital que tenía un aumento de 1.000 pesos. Un aumento de 1.000 pesos. Bien. ¿Con qué cuenta estaría relacionada capital acá? Fíjense qué dice el ejercicio. Con los dividendos en acciones. Bien, o sea, en definitiva con la distribución que hace y en una de ellas dividendos en acciones que aumentarían el capital. Entonces, ¿qué hizo la empresa? ¿Qué haciendo? RNA a capital por los dividendos en acciones, que eran de ¿cuánto? 500. ¿Y los otros 500 a dónde lo distribuyó? ¿O cómo lo distribuyó? Eran dividendos a pagar. ¿Cómo? En efecto. En efectivo, Sí. ¿cierto? Entonces, a caja. Bien. Y salieron 1.000. Bueno, entonces acá encuentro un origen o aplicación. Una aplicación. Hay una aplicación que sería por el lado de los dividendos pagados, de 500 pesos. Acá no hay ningún movimiento, entonces esto se eliminaría. Estos 500 en el haber van a ir por el lado del debe. Capital, tenemos 500 en el debe y los 500 en el haber de los RNA. O sea, elimino estas dos cuentas, nada más que acá está en total 1.000, de los cuales eliminé solo 500 porque los otros 500 pasan a ser
una justificación. Por el lado de los RNA, no por el lado del capital, ¿eh? Ojo. Bien. Entonces, al hacer eso, ¿qué me termina pasando? Vamos por el lado del capital. Tenía 1000 en el haber y ahora tengo 500 en el debe. ¿Qué me termina quedando? $500 en el haber. 500 en el haber que pasa para nosotros entonces como un origen. ¿Qué sería eso? A ver. ¿Por qué pongo 500 pesos de origen por el lado del capital? ¿Qué estoy mostrando ahí? ¿Qué pasó? Porque capital aumentó por 1000, pero yo ya justifiqué que 500 de ese aumento se debió a una distribución dividiendo en acciones. Los otros 500 que pasan como origen es porque, ¿qué pasó? Por los dividendos en efectivo. ¿O no? No, porque los dividendos en efectivo no generarían aumento de capital. En general lo que genera es una disminución de los RNA. ¿Qué haría que aumente el capital si no fue por los dividendos en acciones? ¿Qué otro factor hay para que aumente el capital? Por Los los aportes. aportes. Hubo un aporte en efectivo, es decir, ingreso un nuevo socio y lo aporto en efectivo, que es el otro asiento que yo no hice justamente para que a ver si se dan cuenta. O sea que si esos otros 500 se reflejó caja a, o sea, hubo la suscripción e integración, ¿no? Un primer paso sería accionista a capital por 500 y después tendría caja a accionistas por 500. Pero en definitiva observo que esos 500 de capital vinieron por el aumento del aporte del nuevo socio en efectivo de 500 pesos. Entonces eso es lo que termina justificando a través de este movimiento. Y por el lado de los RNA, fíjense que tenía 1000 en el debe, 500 en el haber por la eliminación que me terminan quedando. Mil en el debe, 500 en el haber, ¿qué me quedan? 500 en el debe. 500 en el debe que pasan como aplicación, porque ahí que estoy justificando. ¿Qué aplicación? Esta. El retiro de los dividendos en efectivo por 500 pesos. Por eso les decía, la justificación de esto viene por los RNA. La justificación del aumento del capital viene por el aporte. ¿Está? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. ¿Qué me queda con saldo para analizar? Capital y RNA ya están explicados. Ventas ya fue explicado para convertirlo en las ventas cobradas. El costo a través de las compras pagadas. Gastos de administración. Me está quedando con saldo. ¿Qué me dice respecto de gastos de administración? ¿Algo? Pagaron en Que se efectivo. abonaron en efectivo. Bien. Entonces hay un asiento que fue gastos de administración a caja por 1500. Tengo origen o aplicación de fondos ahí. Aplicación. Tengo una aplicación de 1500 que al observar acá que no tengo ninguna eliminación, pasaría en estos 1500 directamente por el lado, si están del lado del debe, como los 1500 de aplicación. ¿Bien? Bueno, a ver, nos quedó algo más. Gasto de comercialización no, ya se justificó con los bienes de uso. Todos los intereses ya fueron justificados e incluso el resultado. No me quedó más nada. Entonces lo que restaría ahora es totalizar las aplicaciones y los orígenes para llegar a observar que tendríamos que tener 1500 pesos más de orígenes
que de aplicaciones para justificar los 1.500 pesos de aumento, ¿sí? Si totalizamos aplicaciones, fíjense, nos da 14.400. Si totalizamos orígenes, nos dan 15.900. Su diferencia justifican entonces los 1.500 pesos de aumento que tuvo el efectivo y su equivalente. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, queda para la próxima clase, que es la que va a quedar grabada para que después ustedes la vean, la presentación del estado, que es trasladar esto en las 3 actividades, y la construcción por el método indirecto, que es un poquito más simple, así que eso quedaría para la próxima clase, que, vuelvo a repetir, quedaría grabada para que ustedes el miércoles tengan la clase libre para estudiar. Así creo que será. Bueno, una sola cosa más y ya los libero. El tema de clasificar los orígenes y aplicaciones por actividades, quedaría solamente eso. Acuérdense que tenemos 3 causales: operativas, de inversión y de financiación. Entonces, vamos analizando cada origen y aplicación y determinar si es operativa, de inversión o de financiación. Voy por el lado de los bienes de uso, que tenía una aplicación de 9.900. Esto sería un causal por actividad operativa, de inversión o de financiación. Operativa. ¿Por qué? ¿No era de inversión, profe? Es de inversión. Fíjense cuando veamos la definición de las de inversión, que decía: todas aquellas ligadas con la adquisición o enajenación o venta de activos de largo plazo, es decir, de los bienes de uso. Todo lo que es adquisición, venta, ligado con bienes de uso, van a ser actividades de inversión. O sea que acá yo tengo un causal de una aplicación de fondos generado por una actividad de inversión. Bien, vamos con deudas financieras, que tenía un origen de 4.900. Creo que acá está más fácil. Esto es un causal por una actividad que Financiación. de financiación, la obtención de un préstamo. Bien, vamos por el lado del capital, en donde teníamos 500 pesos de origen que había sido generado por el aporte en efectivo de un nuevo socio. Acá que tenemos: operativa, de inversión o financiación. Financiación. Financiación, muy bien. Después tendríamos las ventas, que eran por las ventas efectivamente cobradas, los 10.500 de orígenes. Operativos. Eso es operativo, claramente. Muy bien. Los 2.500, que era una aplicación por las compras efectivamente pagadas. Operativos. Operativa, muy bien. 1.500 por los gastos en efectivo pagados de administración. Operativas. Operativa también, claramente. Son gastos ligados con la actividad principal. Son operativas. Bien, esto es importante. ¿Porque es importante esta clasificación? Porque después, cuando presentamos el estado, se dividen por las actividades. Por eso, si no tenemos bien en clara la clasificación, se nos complicaría la presentación. Porque después, rápidamente, y ya los libero, sé que estoy fuera de horario. Fíjense que la presentación hace lo que decíamos recién. Me muestra la variación global, me dice, bueno, aumentó el efectivo en 1.500, y después me dice, bueno, ese aumento fue por actividades operativas, pasó todo esto y terminó generando un aumento en el efectivo por actividades operativas de 6.500 pesos. Por actividades de inversión pasaron estas cosas: el pago por el bien de uso, el cobro por la venta del bien de uso. Hubo un flujo neto generado por actividades de inversión, una disminución de 9.900 pesos. Y por actividades de financiación, el aporte de los socios, el cobro de los préstamos y el pago de dividendos, hubo un flujo de fondos, un aumento de 4.900. En suma,
Si sumo el flujo de los 6.500 de actividades operativas con el flujo menos 9.900 de las actividades de inversión y el flujo positivo de los 4.900, me da los 1.500 de aumento que estaba explicando al comienzo. ¿Está? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, estaría listo el tema de flujo efectivo. Quedaría solamente lo del indirecto. Queda grabado en la clase del día miércoles. Y entonces el miércoles libre. Libre no para salir a tomar mate, sino para estudiar. Me imagino que así será. Bueno, chicos, nos veríamos entonces el día jueves. Voy a tratar de, como les decía, entre la noche o la mañana del día de mañana, pasarles y cargarles el ejercicio para que practiquen. ¿Sí?